Muchos conocen a Estados Unidos por ser la potencia número 1 mundial, pero aquí te dejo algunos países que también fueron potencias, y hoy en día no lo son. Número 10. Ucrania. En la Unión Soviética era la joya agrícola e industrial, el corazón productivo del bloque soviético. Tras la independencia, la corrupción y ahora la guerra le han dejado sumida en una lucha por sobrevivir. Número 9. Zimbabue. Antes como Rodesia, era el granero punto de África, exportando comida a medio punto continente. Tras la independencia, malas políticas agrícolas y una corrupción brutal lo llevaron a hiperinflación y al hambre. Número 8. Bolivia. Bolivia fue parte del Imperio Inca y después el corazón de una de las mayores riquezas del mundo, la mina de plata de Potosí, que alimentó a toda la economía del Imperio Español. En su época se decía que con toda la plata de Potosí se podía construir un puente hasta España, pero hoy, a pesar de tener gas, litio y muchos recursos, Bolivia sigue siendo uno de los países más pobres de Sudamérica. Número 7. Guatemala. Guatemala fue el corazón del Imperio Maya, una de las civilizaciones más avanzadas de América, con grandes ciudades, astronomía y arquitectura que todavía sorprenden al mundo. Pero hoy, a pesar de ese pasado glorioso, Guatemala es un país marcado por la pobreza, la desigualdad y la violencia. Número 6. Sudáfrica. Sudáfrica fue durante gran parte del siglo XX la economía más desarrollada de África, gracias a sus minas de oro y diamantes, su industria y sus infraestructuras, se convirtió en el país más rico del continente, con un nivel de vida muy superior al de sus vecinos, pero con el paso del tiempo, los problemas internos empezaron alto pasar factura, desigualdad extrema, corrupción, desempleo y una de las tasas de criminalidad más altas del mundo. Número 5. Irán. Irán fue una potencia regional muy rica gracias al petróleo, especialmente en los años 70, pero tras la Revolución Islámica de 1979 y las sanciones internacionales, su economía se vino abajo. Hoy, aunque tiene muchos recursos, sufre inflación, desempleo y una fuerte crisis económica. Número 4. Haití. Haití fue el primer país independiente de América Latina y uno de los más ricos del Caribe gracias al comercio del azúcar. Pero tras siglos de mala gestión, desastres naturales y conflictos políticos, hoy es uno de los países más pobres del mundo. Número 3. Irak. Irak fue uno de los países más ricos de Oriente Medio por su petróleo y su desarrollo, pero tras décadas de guerras, invasiones y corrupción, su economía quedó destruida y gran parte del país vive en crisis. Número 2. Argentina. Argentina fue uno de los países más ricos del mundo a comienzos del siglo XX gracias a su agricultura y ganadería. Hoy sufre una fuerte crisis económica, con inflación, deudas y pérdida de poder adquisitivo. Número 1. Venezuela. Venezuela fue uno de los países más ricos de Latinoamérica gracias al petróleo,
pero la mala gestión, la corrupción y las sanciones internacionales provocaron una crisis económica brutal, con inflación y millones de personas emigrando. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.